¿cómo están? Aquí en este primer video de H1, donde vamos a hablar, o se llama el despertar de la conciencia, donde veremos su definición, lo que implica en la conciencia, lo que le atribuye, lo que desarrolla y precisamente que es una de las objetividades de este canal. Para empezar, vamos a ver por la definición, por lo primero. Y la Real Academia Española en su diccionario tiene dos palabras, conciencia sin S y conciencia con S. La conciencia sin S, que no es prácticamente lo que nos interesa en el tema a desarrollar, se refiere más bien en la moralidad, ¿no? El bien y el mal. Es decir, si yo perjudico a alguien, pues me va a remorder la conciencia. A eso se refiere. Pero la conciencia con S, en la definición, implica tres cosas, donde la primera se refiere al conocernos a nosotros mismos. La segunda cosa que implica el conocimiento de lo externo, de lo que nos rodea. Y como tercer punto sería el equilibrio de estas dos primeras, tanto el conocerse internamente como el conocer lo externo, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con el conocernos a nosotros mismos? El conocernos a nosotros mismos se divide en dos, donde prácticamente la primera y la más importante sería la esencia, donde sería prácticamente el ser, donde precisamente se encuentra la divinidad, donde también se le dice que es el fractalito de Dios que tenemos todos dentro. Y además esto es infinito. Y su otra parte de este primer elemento que implica la definición de conciencia está la parte de la apariencia, donde también se le puede llamar como el yo inferior, donde esto precisamente no es infinito, sino tiene una fecha de caducidad. Además es lo que pertenece a lo físico, a lo denso, a lo que sería de esta tercera dimensión. En la segunda parte que implica en la definición de conciencia con S, es precisamente lo que nos rodea, es decir, aquello que está externo de nosotros, donde aquí también vamos a desarrollar en los videos posteriores, donde algunos le llaman la Matrix, donde prácticamente está la gente que podría decirse aborregada, dormida o como que va como zombie, haciendo caso de todo y no dándose cuenta de la realidad. Pero es precisamente eso externo, darnos cuenta de lo que es verdaderamente la realidad. Y la tercera cosa que implica, que como les decía es el equilibrio entre estas dos, se refiere a desarrollar esto con compromiso, con compasión, donde nos vamos a humanizar, donde vamos a empatizar a los demás, donde vamos a servir a los demás humanos, donde vamos a dejar esto del ego, del egocentrismo, que lo único que nos lleva es al acumular, al discriminar, al no unirnos, y precisamente el equilibrio va a actuar de manera coherente con lo que precisamente somos, que lo vamos a enfatizar en los videos posteriores. Pero ¿cuál sería donde a final de cuentas en este tercer punto del equilibrio es precisamente lo que mencioné, la objetividad de este canal, que es la espiritualidad y sobre todo en ese conocimiento que vamos a tener para trascender? ¿Y cuáles serían los pasos o el camino para trascender? Obviamente lo primero es darnos cuenta de lo que somos, lo que mencioné, eso infinito, eso divino. De esa manera tendríamos que actuar en coherencia, pero para poder llevarlo a cabo hay que precisamente hacer presente esa esencia, y para que podamos hacer en nosotros presente esa esencia tenemos que quitar o sacar, como por ahí dicen los muebles, de la apariencia, de lo que no nos sirve, de aquello negativo que tenemos, para que pueda ser presencia eso divino o esa coherencia de lo que somos, y de esa manera desarrollarnos con compasión, es decir, dejar todo esto material, todo esto mental, en eso que nos perjudica, como se los he dicho, que es el ego. Es decir, ir viviendo con alegría, sonriendo, no estar tan serios, tan estreñidos, como dicen por ahí, y soltar y confiar. ¿Y a qué me refiero con el ego?
es cuando decimos nosotros, por ejemplo, que las cosas tienen que ser como yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, que esto sería prácticamente el pequeño yo, eso mental e incluso lo emocional, todo eso que tenemos que tener, el desapego, eso sería prácticamente lo que nos lastima, lo que nos ha desunido, ese egocentrismo que tenemos los humanos. Y no porque somos así, porque ya les dije que cuando nos demos cuenta de quiénes somos, mandaremos a la porra este gran ego y egocentrismo. Y al contrario de esto, el acumular, el materialismo, hay un sabio, como les dije, que este canal se trata de difundir aquellos sabios y maestros en toda la historia humana. Este hombre santo, por así decirlo, Francisco de Asís, decía que necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Es decir, lo problemático de nosotros es el vivir el qué, cuando nosotros, de acuerdo a nuestra coherencia y lo que somos, deberíamos de aprender a vivir con el cómo. Porque en la vida, como dijo otro sabio por ahí, que va a haber noches oscuras, eso que sea bueno o malo, es decir, la salud o la enfermedad, que ese sería el qué, nosotros decidamos el cómo vivirlo. Llámese algo positivo o algo negativo. Y por supuesto en nuestro camino a la trascendencia, y como les digo, yo lo único que estoy es transmitiendo, como es la objetividad de este canal, es transmitiendo estos conocimientos. Yo estoy emprendiendo este camino, porque el saber de qué se trata esta experiencia humana, como lo dije en mi video de reencuentro, que es precisamente así de manera general entre el bien y el mal, pues yo ya lo sé, y definitivamente estoy escogiendo de qué equipo voy a ser, y no voy a jugar del que no me gusta, del oscuro. Entonces voy a empezar a jugar en este equipo del lado de la luz, y pues empezar a mi camino de esta trascendencia. Y en este camino de la trascendencia, pues imagínense, llevo toda mi vida prácticamente con toda esta manipulación, con todo esto que nos han mentido, que lo vamos a desmenuzar en los videos posteriores para que se den cuenta de esta realidad. Y como dicen por ahí, el que quiera ver que lo vea, y el que quiera oír que lo escuche. Aplicarían su libre albedrío, que eso es lo más poderoso y maravilloso que tenemos los seres humanos. Y como les decía, como vamos en este camino de la trascendencia, por lo menos los que ya despertamos, al decir que ya desperté no quiere decir que yo ya estoy en coherencia con la divinidad que tengo, no, al contrario, años donde fui burlado, manipulado, mentido, y pues que no me daba cuenta de nada. Y cuando tienes esta información, definitivamente despiertas y ya no hay vuelta atrás. Lo único que nos queda es precisamente empezar a ser coherente con este camino, es decir, trascender. Pero en este camino, por ese pasado o esa manipulación que tuvimos, precisamente no va a ser tan fácil. Nos vamos a oscurecer, como se diría, porque pues es el otro equipo al que no quiero jugar yo. Y cuando nos aparezcan esas negatividades, ese querer, ese egoísmo, el querer manejar la vida con el qué y no con el cómo, pues no hay que sentirnos derrotados, no hay que desistir, sino simplemente es una costumbre o pura inercia que traíamos. Simplemente hay que aceptar cuando nos enfademos y nos logre agarrar esta oscuridad, pues hay que aceptarlo y reírnos de ello y seguir trascendiendo, porque precisamente yo en mi experiencia personal, a pesar de que ya tengo la información, que ya sé de qué equipo quiero jugar, de verdad me oscurezco a veces e incluso rotundamente, y lo único que me queda es lo que les digo, aceptar y a veces reírme de mí mismo, porque no quiero jugar para este equipo oscuro, definitivamente. Y con esto, precisamente, hasta dejar que el protagonista de mi conducta, de mi carácter, sea precisamente el ego, que eso es lo que nos daña a los seres humanos, ¿no? Que desde ahí saldría toda esta oscuridad con la que nos desarrollamos los humanos, con la que nos peleamos y con la que vivimos aceleradísimamente. ¿Que sí se podrá? Sí, definitivamente sí se puede. Hay varios humanos que lo han logrado, maestros y maestras, que han logrado llegar a un cierto nivel de divinidad, de actuar en coherencia con lo que somos.
Claro, uno es difícil, pero bueno, tendremos más oportunidades con este tema de la reencarnación que veremos también en otros videos posteriormente. Y pues bueno, de lo que se trata es seguir evolucionando y más nos vale que aceleremos, porque también por ahí vamos a desarrollar un video donde esto va a cambiar, va a haber un final. Y pues definitivamente el que entró, entró, y el que no se quedó afuera. Y precisamente contra qué estamos luchando, contra este sistema que precisamente lo confeccionaron, como lo decía en mi video de reencuentro, estos manipuladores, los que verdaderamente manejan al mundo. Aquí en mi país el presidente de aquí les llama la mafia del poder. Pues eso son la mafia del poder, pero satánico. O sea, es un poder socioeconómico, político, e incluso intelectual, que nos ha manejado. Y pues contra ese sistema es precisamente contra el que tenemos que desacelerar esa forma de vivir en este sistema, y poco a poco, en la medida y con el margen que podamos, pues irnos saliendo, porque definitivamente el sistema está creado desde hace miles y miles de años, y donde sí se les reconoce que son una gente muy, muy habilidoso con esta ingeniería social que nos hacen con sus medios de comunicación, donde hacen un lavado o lo que le dicen por ahí, el coco wash. Y déjenme decirles, cuando hacen este coco wash, qué es lo que nos logran afectar, porque ellos saben todos estos conocimientos exactos, sobre todo para distraer a nosotros de lo que somos, alejarnos de esta divinidad que tenemos. Otros le llaman el apagar a Dios, ¿no? ¿Qué es a esto que me refiero en lo que ellos trabajan y nos tratan de distraer y alejar? Sobre todo es precisamente lo más sagrado que les decía, que es precisamente la libertad total y absoluta que tenemos nosotros humanos en nuestro interior, y que se llama el libre albedrío. Cuando estás despierto, definitivamente ya sabes hacia dónde vas, y tu libre albedrío lo que va a decidir. Cuando estás totalmente nublado por este coco wash que nos hacen, esta ingeniería social de estos manipuladores oscuros, algunos le llaman el gobierno en las sombras, y todo lo hacen con mucha habilidad, e incluso con tecnología y con sustancias e inclusive psicotrópicas. Pero ¿qué podemos hacer, y cómo, hablando nuevamente de cómo podemos trascender? Psicológicamente, sobre todo en la psicología moderna, habla de lo siguiente: todos empezamos con una actitud. Esa actitud en nuestro libre albedrío puede ser positiva o puede ser negativa. Esa actitud, que va a dar como resultado los pensamientos y las emociones. De esos pensamientos y emociones, lo que va a resultar son las acciones o reacciones que tenemos. Todo esto relacionado a que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Posteriormente a esta acción y reacción, se viene a ser consecutivo lo que serían los hábitos. Cuando ya se conforma un hábito, da como resultado precisamente el carácter de la persona. Este es el meollo del asunto, donde vamos a ir desarrollando, y sobre todo para que veamos qué es lo importante de nosotros los seres humanos, que si reconocemos o reencontramos nuestra divinidad y actuemos en coherencia, veríamos contra qué estamos peleando de estos pues, satánicos, no sé cómo llamarlos de otra manera, que también en otros videos desarrollaremos a quién le trabajan esto y por qué se les da ese nombre, que lo único que les interesa o su objetivo final es el distraer almas. Al conseguir esto, y obviamente ya como parte del trabajo que lograríamos con este despertar de la conciencia, sería algo grandioso, porque con este despertar de la conciencia y con este conocimiento y con el ya sentir y desarrollar esta divinidad, con ese simple hecho ya no tendríamos miedo, ya no estaríamos en la incertidumbre, no tendríamos inseguridad, y sobre todo nos empoderaríamos. Aunque esto sería, que es precisamente de lo que yo estoy iniciando, apenas estoy iniciando, esto sería paulatinamente, ¿no? Por lo menos ya
ya desperté y ahora me toca lo más difícil, que es todo este trabajo y sobre todo salirme de este coco wash que me habían hecho y que precisamente no tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Ya percatándonos de esta conciencia despierta, todo se vería diferente, todo. Veríamos que todo es milagroso y todo es abundante. Aunque parezca ficción lo que estoy diciendo, pero obviamente cuando vayamos viendo estos videos, muchos estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo en este momento. Algunos maestros y sabios terminan diciendo 1000 gracias derramando en este existir, o hacer reverencia a la vida, ¿no? Y cuando logramos esto empezaríamos a vivir con plenitud, completitud y sensatez, donde, como les decía, iremos desacelerando toda esta vida de la que llevamos, porque tenemos que pagar facturas, que la escuela de los niños, que la comida, que la renta, y bueno, buscaríamos un margen de maniobrabilidad, porque definitivamente si no lo hacemos, obviamente siempre estaremos apegados a lo material, y donde seguiremos haciendo por pura obligación a cumplir lo que ellos digan y aceptar todo lo que ellos nos digan y seguir en el sistema, en otras palabras, seguir aborregados, seguir dormidos o seguir como zombies, porque de lo que se trata, que es en la pelea del bien y el mal, cuando hablamos del bien no hablamos de materialismo, no hablamos de apego, estamos hablando de lo contrario. Y cuando se hace esta trascendencia, nuestro nivel de conciencia es donde se va a decir que es muy denso, que sería bajo, o ya vamos trascendiendo y la densidad se va aligerando. Todo esto que les estoy diciendo tiene dos afectaciones, una como individual, donde porque precisamente esta experiencia humana es individual, pero al mismo tiempo que nosotros individualmente damos un pasito a la trascendencia, también afectamos a un consciente colectivo, que todo lo que estoy diciendo, repito, lo vamos a ir desarrollando en otros videos, a desmenuzar con manzanitas. Y nada más como resumen de esta conciencia, de esta trascendencia en este camino, cuando reconocemos lo que verdaderamente somos, todas estas experiencias, por malo que hayamos hecho, por mucho que nos hayamos equivocado, es parte de precisamente de este nivel de despertar para elevar nuestra conciencia, porque si no hubiera habido estos errores, que hay otro sabio que por ahí dice que los errores precisamente son el éxito. Con estos errores precisamente es como aprendemos. Obviamente hay quienes ni se dan cuenta que tienen un error y otros que siguen cometiendo los mismos errores, y los últimos que les encanta tener errores o hacer el mal, ¿no? Obviamente ya trascendido esto, entonces vamos a ver el verdadero sentido de la vida, y automáticamente todos los dones y capacidades que cada uno tiene, en automático los iremos desarrollando, y entonces verán lo que verdaderamente es vivir en amor, o en otras palabras, donde llegar a vivir en el mundo de la espiritualidad. No hay atajos, no hay pastillas para llegar a este nivel de conciencia divino, por así decirlo, que obviamente nunca nos vamos a comparar con aquellos santos, o sobre todo con el gran maestro de maestros, o más que un maestro, como es Cristo Jesús, que es el referente del cual me he informado, y no es con la duda de saber si existió o no. Solamente investiguen un poquito y verán que sí tuvo presencia en esta madre tierra, Cristo Jesús. Tan es así, y bueno, como este grado de ese nivel de conciencia, de ese nivel de divinidad que tenía él, que precisamente el saber y el actuar en coherencia de la divinidad, él pudo hacer, y dejó mucha evidencia de los milagros, como caminar sobre las aguas, resucitar muertos, e incluso llegar a hacer bilocalizaciones, es decir, aparecer en dos partes al mismo tiempo, o la misma levitación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese nivel de conciencia, pues obviamente el único que lo ha tenido es precisamente Cristo Jesús, por eso es más que un maestro, pero también lo desarrollaremos en otros videos. Y por último, decirles que en esta experiencia humana, de lo que se trata es de vivir y no de sobrevivir. Y bueno, eso es todo en lo que vamos a ver en este video. Espero que les guste. Nos vemos. Chao.